Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa, un nuevo programa crítico con la política y de ahí el nombre Policrítico que emitiremos a partir de ahora en EDATV en las tardes de los sábados. Bienvenidos a este nuevo programa, un programa que esperamos que os guste, un programa que va a tener varias secciones, que va a ser dinámico, que va a contar también con la ayuda de un colaborador que ya conocéis y que esperamos que sea de vuestro gusto. Y de aquí presentamos a nuestro colaborador Juan Antonio Terrones. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo presentando este nuevo programa, este nuevo formato. Un placer poder colaborar contigo y ayudarte en todo lo que haga falta, por supuesto que sí. Pues José Antonio, lo primero es lo primero y lo primero es la cabecera de este nuevo programa que hemos llamado Policríticos. Ahí lo veis, Policríticos. ¿Por qué el nombre de Policríticos? Policríticos es, al fin y al cabo, la suma de varias palabras y lo que intenta dejar claro es lo siguiente. La política, hay que ser críticos con la política, con el mundo político, con los políticos, con el sistema político que a veces tanto falla, pero lo tenemos que hacer con cabeza y la crítica tiene que ser constructiva y de hecho hoy va a ser una de las cosas que nosotros vayamos haciendo. ¿Todo esto por qué? Porque a veces nos da la sensación de que se acaba el mundo, que es lo que decimos, y que el gobierno tiene la culpa de todo y sin embargo nosotros también tenemos la opción de mejorar alguna de las cosas. Y la gente o los políticos son buenos o malos, pero no todos son iguales. Y eso también tenemos que tenerlo claro. Y cuando critiquemos algo, que luego demos una solución y cuando critiquemos algo, que podamos plantear esas soluciones. Pero lo más importante, y hoy el ejemplo lo tenemos con el tema de los transportes, con el paro y tal, es que los problemas tienen soluciones, pero hay que tener en cuenta que hoy por hoy hay muchos problemas. Y de hecho, ahora podremos ver la introducción a lo que será el tema del día. Ahí lo tenéis. El problema de la semana. El problema de la semana, te llamo antes José Antonio, ¿cuál crees que es? Porque cada semana tenemos un nuevo problema. Hombre, y parece pues que se acaba el mundo. hay muchas circunstancias ahora complicadas, ¿no? Es decir, evidentemente estamos hablando de lo que son, digamos, los consumos, tanto lo que es, digamos, el gasoil, como, por supuesto, es decir, la electricidad. Todo eso está subiendo de una manera bestial y, por supuesto, es algo que hay que plantearse hasta qué punto va a llegar. Porque realmente lo que nos preguntamos todos, ya como ciudadanos, es si esto que está ocurriendo ahora tiene algún fin en el corto plazo, ¿no? Eso es. Entonces, lo que vamos a plantear nosotros es lo que, igual que hablábamos hace un momento de los problemas, que cada semana hay un problema y parece que se acaba el mundo, vamos a plantear soluciones. Entonces, en el tema que tú has comentado, el tema del transporte o el tema, ya no tanto del transporte, sino del carburante, del precio del carburante y el precio de la luz, que también tienen que ver, vamos a plantear lo que serían las soluciones que planteamos desde Policríticos. Como veis, tenemos una serie de problemas, que en este caso estamos hablando en este caso, el coste del gasoil, gasolina y el tema de la luz, pero tenemos que plantearnos cómo lo podríamos solucionar, no quedarnos solo con el problema, con la problemática. ¿Y qué querríamos, por lo menos desde aquí, desde el programa? Pues, lógicamente, que se bajen los precios de luz y gasoil. Cuando decimos gasoil entendemos todos los carburantes, pero importante, si se bajan impuestos, que es una de las cosas de las que hablamos, manteniendo los servicios públicos. Porque ahí está la cuadratura del círculo, mantener los servicios públicos cuando el Estado ingresa menos. La luz, todos lo sabemos, tiene tres partes a la hora de pagar: el consumo, los peajes y los impuestos. ¿Y quiénes se llevan ese dinero? Las empresas y la administración. La administración se lleva el IVA, por ejemplo, y una serie de impuestos y todo lo hace en base a lo que es el precio base, ¿vale? Los vendedores, las empresas vendedoras, estamos hablando de las petroleras y luego de las diferentes distribuidoras y al final las estaciones de servicio, pues tienen sus costes y en base a sus costes, con sus beneficios, ponen su precio. Claro, esto estaría bien si cuando ellos bajan sus precios, nosotros también, como consumidores, viéramos bajados nuestros precios al consumo. Sin embargo, yo tengo serias dudas de que lo estén
repercutiendo. Ese es uno de los problemas, que no lo repercuten. ¿Y por qué? Porque es un oligopolio y la demanda es inelástica. Si yo necesito echar 100 litros de gasolina a la semana, yo tenga más dinero o menos dinero, valga más la gasolina o valga menos, yo voy a echar 100 litros. Si vale 1 euro, me gastaré 100 euros y si vale 2, me gastaré 200. No puedo gastarme la mitad de gasolina cuando sube el doble el precio, es imposible. Entonces, nosotros no tenemos capacidad realmente de influir en ello. El Estado sí que puede. Y el Estado también puede repercutir en la bajada de los precios, puesto que ellos cobran los impuestos. La mitad aproximadamente de los importes que pagamos son impuestos. Pero esos impuestos no solo van a la administración. La empresa privada también recibe parte de esos impuestos, cuando pagamos sobre todo el tema de los peajes. Entonces, las empresas al final están recibiendo parte de esos impuestos. Por lo tanto, cuando hablamos de que el gobierno, como decía Feijóo, se forra o no se forra, para empezar no se forra el gobierno, se forran las empresas, porque el gobierno lo que ingresa luego, en teoría, lo reparte o lo consume o lo gasta pues, en infraestructuras. Pero es muy importante saber que las tarifas se han subido no es por culpa del gobierno, hay muchos factores. Y los que tenemos que ponernos es en que las empresas, y hoy por hoy yo sé que Cepsa y Repsol ya han bajado 10 céntimos sin haber tocado los impuestos, para empezar. Los impuestos se pueden bajar y se deben de bajar. El IVA, que son 6.500 euros de lo que se recauda normalmente al 21, se puede poner al 4 perfectamente, al 4. Yo ahí tengo la duda de si Europa nos tiene que autorizar a cada una de las cosas que hagamos. Creo que no, porque entonces no hace falta que tengamos un gobierno en España, con el europeo nos bastaría. Pero, sin embargo, pasando del 21 al 4, reduciríamos en 20, 30 céntimos, incluso 40 céntimos el precio de la gasolina y gasoil. Pasaría muy parecido con la luz. Y al final, esto se reparte también en las administraciones a nivel autonómico y las autonomías lo que no pueden hacer es luego quejarse de que el gobierno se forra cuando son ellos los que están recibiendo prácticamente la misma cantidad que el propio gobierno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en base a todo esto? Yo todas estas cifras que digo es que se ingresa menos porque reducimos IVA. También deberíamos de cambiar el sistema marginalista que se está haciendo y eso sí que hace falta que sea la UE. Y ahora, por ejemplo, el gas que está metido dentro del pool lo tendríamos que quitar. ¿Qué conseguiríamos? Que como consumidores pagaríamos menos. Pagaríamos menos, pero también si aumentamos la competencia y se aumentan pues esos beneficios caídos del cielo, algún tipo de impuesto, que no puede ser que si se produce por valor de 10 estén cobrando por valor de 100, porque lo estamos pagando tú, yo y todos los que nos están viendo. Y eso no puede ser. ¿Cuál sería una de las soluciones finales? La gran solución es la siguiente. Es que si nosotros o el Estado, digamos, quiere recaudar menos para que la gente pague menos, por lo tanto, se pagan menos impuestos, y el Estado queremos mantenerlo, pues lo que hay que hacer, tan sencillo, llanamente, es pedir a los bancos que nos devuelvan al Estado y a los españoles al menos la cantidad de 45.000 millones de euros. Lo repito, 45.000 millones de euros que la banca nos debe a los españoles. Y eso, si suponemos que somos 47 millones de españoles, en resumidas cuentas, nos da una cifra de 1.000 euros. José Antonio, a ti la suma de los bancos Santander, BBVA, etcétera, que recibieron, ojo, los que recibieron, te deben 1.000 euros. 1.000 euros son varios depósitos de gasolina. Igual en vez de mirar que nos están dirigiendo la cabeza a un señor, pues igual tenemos que empezar a mirar a otros señores y esos señores son la banca, que si devolvieran todo lo que deben, nosotros podríamos pagar la gasolina mucho más barata. La gasolina, la luz y muchas otras cosas más que hoy por hoy estamos pagando con unos impuestos muy elevados. ¿Qué te parece? A ver, mi opinión al respecto. Me parece genial ese plan. Me parece que tendría muchos visos de éxito. Podríamos conseguir aligerar lo que son las arcas, digamos, los bolsillos de los ciudadanos. Creo que eso es muy importante. Pero yo tengo serias dudas sobre... Es verdad, todo eso podría funcionar, sería fantástico, pero estamos hablando de que yo dudo mucho que el Estado en sí, con esos impuestos que está ingresando en parte, ya sean las comunidades autónomas, ya sea digamos, la administración general, etcétera, realmente después esos impuestos reviertan realmente en la sociedad en su conjunto, es decir, como si fuera, digamos, un filtro limpio, ¿no? Es decir, yo tengo la impresión de que muchas de esas digamos, de esos ingresos que recibe el Estado, luego no son gestionados de la mejor forma.
Es decir, van a organizaciones que nosotros no conocemos cuál es su función, para gente que cobra unos sueldos casi te diría del doble de lo que es, digamos, lo que está cobrando la misma persona en el mercado laboral privado. Y además otra cosa muy importante, cuando hablamos de que también la empresa privada se beneficia, habría que saber qué empresa privada y qué conexiones tiene esa empresa privada también con el Estado, ¿no? Pues empresas privadas, José Antonio, hay muy poquitas, o sea, con los dedos de la mano sobran y seguramente si nos ponemos a mirar, que es lo que creo que vas a decir, a los consejos de administración, veremos gente que los consejos de administración están hoy, pero antes estaban los consejos de ministros. No, eso y saber cómo se crearon esas empresas privadas, quién las administra, esas empresas privadas, y si tienen conexiones, ya no hablo de dentro de su consejo de administración, sino en su creación. Incluso, digamos, en lo que es las escrituras digamos, de propiedad de esa empresa, quién la ha creado, de dónde ha salido esa persona que ha creado, si realmente estaba ya anteriormente en la función pública, en un alto cargo de la función pública, ya sea como político, ya sea como funcionario de alto rango, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, lo hemos comentado alguna vez en privado, lo que es digamos, lo que es un concepto que creo que sería importante que nuestra audiencia conociera, que son las instituciones públicas extractivas o inclusivas, ¿no? Eso es algo que podríamos hablar en otro programa de una manera digamos, más extensa, pero es importante remarcar que vivimos en un mundo en el que hay países que prosperan gracias a que tienen unas instituciones públicas más inclusivas, más democráticas, más abiertas, donde realmente el dinero que se ingresa va en su mayoría, digamos, a repartirse en la sociedad de una forma paritaria, de una forma abierta, de una forma libre. Y luego hay sociedades donde lo que se ingresa por parte del Estado repercute muy poco en la sociedad. Y ahí podríamos, digamos, enfocarlo, por ejemplo, con el tema de la luz, o del gas, o de la gasolina, o de otras muchas cosas. Si esas empresas estratégicas, esas empresas, digamos, basadas en commodities, es decir, basadas en valores puros, es decir, valores súper importantes, es decir, como es los servicios eléctricos, los servicios digamos, de gasóleo, en los transportes, etcétera. Si todas esas empresas realmente se benefician de un contacto directo con el estamento público y si por culpa de eso al final se benefician muy pocas manos. Y no nos beneficiamos todos como sociedad, ¿no? Precisamente con lo que me estás diciendo de las empresas públicas o la relación del Estado y las empresas, me das pie a la siguiente sección, porque es muy importante saber esas empresas en cada país, por ejemplo, los conceptos de gobierno de izquierdas o gobierno de derechas y la idea del Estado más grande o más pequeño, por decirlo así, es un concepto fundamental que la gente que nos ve, pues mucha gente lo tiene claro, pero mucha gente no. Entonces, para dejar conceptos claros y sobre todo para la gente que no ha votado, gente universitaria que todavía no ha dado el paso, no ha podido, porque por lo que sea, aún no ha votado o tiene ciertas dudas, hemos creado la siguiente sección, política para dummies. Genial. Como veis, se trataría de dar los conceptos básicos para que no te engañen. Y esto es muy importante, porque hay muchas preguntas que la gente no sabe. ¿Cómo se vota? Mis amigos todos pueden votar, porque igual resulta que uno es rumano y para las elecciones locales sí, pero las autonómicas no. Entonces hay muchas cosas que hoy no saben y esas respuestas a esas preguntas pues las vamos a dar nosotros aquí. Hemos preparado una pequeña pizarra virtual en la cual vamos a estar explicando todo lo que es y a partir de ahora podréis ver lo que tenemos aquí. Por ejemplo, hoy empezamos esta sección con lo que serían los conceptos de izquierda a derecha, que son conceptos básicos, aunque alguno dice que ya está trasnochado, que hay algo más transversal, que ya no solo ese es de izquierdas o de derechas,
pero sí que es un concepto que al fin y al cabo todos hemos recibido, hemos pensado o hemos dicho, ¿no? ¿Qué son cada una? ¿Qué defienden? ¿Qué las diferencia, no? ¿O qué partidos son de izquierdas o de derechas? Aunque luego haya un debate de si sí o si no, pero ideológicamente hablando, pues hay ciertos conceptos que son así y que tenemos que hablar de ello. En este sentido, por ejemplo, pues hay una serie de clasificaciones, pues bueno, lo que es la izquierda, lo que es la derecha. La izquierda, por ejemplo, en general, y esto ya es casi una clase, ¿no? Querría un gobierno o con una administración más grande, la derecha quiere una administración más pequeña, que los impuestos sean menos, que haya más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y aboga por otro tipo de conceptos, como es el orden, etcétera. La derecha, por ejemplo, aboga más por una economía de libre mercado. La izquierda, en ese caso, yo creo que se centra más en las, perdón, en las causas sociales. La igualdad puede ser, en este caso, una palabra de izquierdas y la economía más de derechas. Pero eso ya también depende de las personas en general, cada uno. Los resultados y cada uno tiene que ver en cada país, el gobierno, cada uno que tiene, si funciona mejor o peor. Estaríamos hablando de liberalismo, de comunismo o como ejemplos, digamos, extremos, pero tenemos que saber que hay muchas cosas entre medias, muchas cosas. Y no solo es la política, sino que la economía y la sociedad, al fin y al cabo, se va formando. La gente es la que forma, al fin y al cabo, el Estado que tiene, y no es al revés. La gente forma el Estado, o por lo menos ahora se debería poder cada vez más. Siempre que el Estado se deje, que el Estado también se cierra mucho en su poder y su poder es muy difícil que lo quite. Si nos basamos un poquito en esas ideologías que tenemos ahí, pues podemos ver como las grandes ideologías, estaríamos hablando de los totalitarismos, los conservadurismos, el socialismo y el liberalismo. Pero es que después, dentro de cada una de ellas, y esto es muy importante, dentro de cada una de ellas vuelve a haber otra diferencia, vuelve a haber otra diferenciación. Entonces, un socialismo económico moderado, podríamos tenerlo, pues ahora podríamos decir que el gobierno de hoy pues es así, otros partidos estarían más en el lado del liberalismo moderado, etcétera. Y aquí es muy importante, el concepto de izquierda y derecha lo tenemos, pero se amplía con Nolan, que creó este diagrama, este gráfico, que todos y cada uno de nosotros podemos rellenar un test político y saber cómo somos nosotros, aunque pensemos que somos de una manera, igual luego nos llevamos sorpresas. No solo se habla de banalidades, sino de cosas, de grandes preguntas, ¿no? De la guerra de una manera, de las religiones de otra, y tenemos que tener en cuenta y saber nosotros si somos progresistas, conservadores o liberales, o mucho, o poco, o entre medias. Y cada uno será de una manera, pero los partidos de hoy, ¿dónde estarían? Pues bueno, por ejemplo, si seguimos respondiendo a las preguntas, un votante típico de cada uno de estos partidos, podríamos decir que Izquierda Unida, lógicamente, está a la izquierda, en cuanto a izquierda y derecha, y se consideraría ya no tanto progresista, sino más que otros partidos. Más al centro estaría el PSOE y entre medias podríamos decir que estaría Podemos. Si lo hacemos así, seguimos con el tema de izquierdas y derechas, también hay otro tipo de grafismo, que sería este, en el cual vamos del 0 al 10, entendiendo no que el 0 es menos y el 10 es más, sino de izquierda a derecha, poniendo un punto de inicio y un punto de final, en el cual, por ejemplo, pues tendríamos que Podemos, y aquí ya depende de si yo como persona tengo mi ideología, que la considero un número tal, a los diferentes partidos también los pongo igual que un familiar mío puede poner otro partido de otra manera, estando los dos juntos, ¿no? Correcto, pero básicamente claro, podemos ver que coinciden la ubicación de cada uno de los españoles con lo que vota y con lo que cree que es el partido. Entonces, hablando a grandes rasgos, Podemos es mucho más de izquierdas que el PSOE. El PSOE estaría en ese 3, 3,5, incluso un poquito más, 4,5 diría yo. Ciudadanos, pues sí que sería ese 5, 5,5. El PP ya pasaría a un 7, 7 con algo y Vox lo tendríamos ya por encima del 8. Esto no lo digo yo, sino que son diferentes estudios, en este caso del español. Aquí en cada provincia, cada comunidad autónoma tendríamos lo mismo. Si nos fijamos siempre, al final coincide, es decir, Izquierda Unida la tenemos a la parte izquierda, es decir, ese 0, 1, 2. Tendríamos también, aquí he metido también a UPyD de su momento. Y luego he puesto el ejemplo de Aragón, que es de donde yo soy. Yo estoy en Teruel, en Calamocha, en Teruel, en el cual, por ejemplo, tendríamos dos partidos nacionalistas que también entrarían dentro de este espectro, aunque no sería lo mismo, estarían como en otra línea, ¿vale? Xunta Aragonesista, que sería de izquierda, y el Partido Aragonés, que sería de derecha. Todo esto lo tenemos que tener claro. Si yo me pregunto, ¿el PP es de izquierdas o de derechas? Pues viendo esto, de centro-derecha o de derecha más hacia un lado. El PSOE, pues según pueden dar todos los partidos bandazos, pero está claro que Izquierda Unida está en un sitio y el PP está en otro. Y eso nos servirá a todos, como idea general,
para luego a la hora de nosotros votar y preparar a la hora de trabajar, pues saberlo. Porque tenemos que saber todos los partidos que, por ejemplo, están aquí hoy en el Congreso, cada uno tiene su ideología. Yo cuando voy a votar tengo 10 opciones. Primero tengo que saber qué quiero. Quiero que la sociedad sea mejor, desde luego. Todos lo queremos. Pero si una central nuclear, sí o no. Trabajo a cambio de medio ambiente a cambio de trabajo, o una cosa o la otra. Puede ser las dos, pero normalmente las dos cosas no las podemos hacer. Entonces, en este sentido, esto es una pequeña clase y de esto hay que saber para saber luego realmente pues a quién votas. Por lo tanto, sepamos cada uno dónde estamos y, importante, saber luego los partidos qué es lo que defienden. Y lo que defienden lo ponen en sus programas electorales, más luego el día a día y su gestión, que a veces hacen justo lo contrario de lo que dicen. ¿Qué te parece? Hombre, me parece, la verdad es que una explicación muy, muy clara y muy esclarecedora. Y te digo la verdad, antes teníamos más claro el concepto de izquierdas-derechas. Es verdad que con, es decir, yo te lo digo, en los años, por ejemplo, 80 o incluso en los 90, era muy, muy claro saber qué entendíamos por izquierda y por derecha, más que nada porque existía en España un sistema bipartidista total, en el cual tú sabías que el PP era de derechas, sin demonizarlo, y que el PSOE era de izquierdas. Ya está, aquí no había vuelta de hoja. Hoy en día te encuentras con partidos que dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas, pero después demuestran a lo mejor que son más de derechas que el PP, o otros que dicen que lo mismo y luego son más de izquierdas que el PSOE, ¿no? Y después también pasa una cosa que estamos viendo además últimamente, y es que estos partidos que se sitúan en los extremos, muchas veces lo que intentan de alguna forma, aunque sea de una forma involuntaria, es tirar a los otros partidos hacia los extremos. Está ocurriendo con Vox, que quieras que no, le está diciendo al PP que es la derechita cobarde, es decir, que los valores que tendría que defender, digamos, deberían ser más radicales de los que está defendiendo ahora, y con el PSOE pasa exactamente lo mismo. Es decir, el PSOE, sobre todo hasta ahora, porque se está desprendiendo de ese, digamos, problema, ¿no? De esa tensión, ¿no? Y es el hecho de que Podemos le decía que tenía que defender unos valores y eso hacía que el PSOE tuviera que decir que sí que los defendía, ¿no? Incluso llegando al punto de que hoy en día muchos de los presupuestos que defendía Podemos en un principio, hoy en día los defiende el PSOE, ¿no? Es decir, lo que son las primarias, llamar fascista a cualquiera que no defienda ciertas cosas, no condenar agresiones cuando antes lo hacían sin ningún problema, defender, yo he visto defender sistemas políticos que hasta ahora no ni se lo planteaban, es decir, había un consenso general de que el PSOE no defendía el comunismo. Hoy en día está la cosa como mucho más diluida, es decir, estamos viendo eso, ¿no? Es decir, que hay una actitud que ha variado porque los tiempos han cambiado. Los tiempos ahora se sitúan mucho más en los extremos, en defender lo que son los postulados de tu tribu, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que muchos puntos nos encontremos con situaciones en las cuales prácticamente o se es de un extremo o se es de otro, y el PSOE y el PP yo creo que muy inteligentemente han sabido gestionar esta situación. Es decir, sin perder la cantidad de votos que otros partidos que se situaban en el bipartidismo, en otros países, en otras sociedades, digamos, no han sabido gestionar. Es decir, veamos lo que ha ocurrido en Grecia con el Partido Socialista o con el Partido Conservador. Prácticamente desaparecieron. El Partido Conservador ha logrado retomar ese poder que tenía antes, pero el Partido Socialista no ha remontado. Y en Francia ha pasado exactamente lo mismo.
Es decir, en Francia el Partido Socialista prácticamente de ser un partido con una opción clara de gobierno, prácticamente hoy en día ha quedado en una decena de diputados. Es decir, algo increíble, ¿no? Y eso es una tendencia que yo creo que va para largo, ¿eh? Digo en Europa. En España, pues parece ser que estamos volviendo otra vez al bipartidismo, ¿eh? Da la Mira, impresión. todas estas cosas de las que hablamos, al fin y al cabo, muchas de ellas son de la sociedad, ¿no? Y muchas de ellas hay un personaje que es Tezanos, que de vez en cuando nos dice cómo vamos o cómo dejamos de ir, o cómo dejamos de ser, o cómo somos la sociedad. Y vamos a ver ahora una cosita que nos dijo Tezanos esta semana compareció y queríamos hacer una gracieta para quitar un poco de todo esto que estamos hablando y bajar un poquito de humor en nuestra próxima sección. Enredados en la red. Perdonad que no tenga música, porque esto con música os garantizo que queda muchísimo mejor. Y ahora vamos a ver un pequeño meme que pretendemos que sea, pues luego se vaya poniendo a lo largo de varias veces, pongamos varios memes, y es el siguiente. Según el CIS, Pedro Sánchez supera a Rafa Nadal en tierra batida. Cualquier cosa puede decirnos el CIS, hoy por hoy. Tezanos hace, lo que os digo, el lunes de esta semana comparecía en el Congreso, en la Comisión Constitucional, pues para dar cuenta de si sus resultados que él da son buenos o malos, y de hecho ha cambiado, por ejemplo, a Vox ha cambiado la forma de valorarlo y parece que lo valorará como un poquito más de lo que estaba haciendo hasta ahora. Pero esto, por ejemplo, es un ejemplo claro. Es decir, el CIS hoy por hoy es una entidad que ha perdido mucho prestigio, puesto que por parte de la gente se considera que no está acertando lo que debería acertar, pero no solo habla de política. Pero bueno, esto es un ejemplo que queríamos poneros, pues eso, según el CIS, Pedro Sánchez juega mejor que Rafa Nadal, recordemos que se quedó finalista hace 4 días, que tuvo problemas de respiración, pero vamos, podemos decir que este señor es más alto, más guapo, lo que quieras, pero mejor deportista que nuestro mejor jugador, no, ¿verdad? Por supuesto que no. Además es mallorquín, con lo cual es lógico que sea tan bueno jugando a tenis, ¿eh? Es una pequeña broma porque yo soy mallorquín también, lo digo por eso. Bueno, pues eso es un poquito por desengrasar un poquito del programa, pero dentro de todo lo que estamos hablando hay cosas muy serias. Hemos hablado del gobierno, hemos hablado de política en general, pero yo, sinceramente, me hago alguna pregunta. Y hay preguntas que a veces no tienen respuesta. A veces esas preguntas que nosotros nos planteamos no tienen respuesta. Y para eso tenemos una nueva sección que será Preguntas al aire. Dentro de Preguntas al aire, cada semana cada uno de nosotros podrá plantear sus propias preguntas e incluso invitamos a que los telespectadores, si quieren hacer en algún momento alguna pregunta o alguna colaboración, lo pueden hacer a través del correo que están viendo perfectamente. Entonces, yo me lanzo una pregunta que está relacionada con esta semana, por ejemplo, con los avales y los votos que tuvo Feijóo y también con los partidos en general, porque Podemos hace poco también fue lo mismo. Es decir, los militantes que tienen los partidos y luego la realidad, lo que nos dicen y la realidad. ¿Por qué nos mienten los partidos cuando hablan de los militantes que tienen y por qué nos ponen unas cifras que no son? ¿Por qué? Nos están diciendo partidos políticos, como por ejemplo, en este caso, el PP, que tiene 800.000 militantes, entre militantes y simpatizantes, porque luego lo diferencian, ¿vale? 800.000 es mucho, ¿eh? Es mucho, 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 mucho. Es más que toda la ciudad de Zaragoza y eso es mucha gente. Y sin embargo, a la hora de poner avales o a la hora de votar, que sí, votan 35.000. Yo me hago una pregunta y es, ¿esos 35.000 son el 100% de los militantes o son solo el 5% de los militantes? Es decir, ¿a Feijóo le ha votado solo el 5% del PP? Pues parece ser que sí, ¿no? Yo respondo. Claro. ¿Y cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser, no? Porque, por ejemplo, en este sentido, Podemos le pasa lo mismo. Podemos decía que tenía 500.000, más de 500.000, y hubo un día que borraron eso, bajaron las cifras y como militantes al final de cuota hay unos 18.000 aproximadamente. En este caso, cuando hablamos de que son 18.000 y no son 500.000, el partido o me dice la verdad hoy o me la dijo ayer, pero no me lo puede decir ayer y hoy. Por lo tanto, en algún momento está mintiendo.
¿Y por qué nos mienten, José Antonio? ¿Tú crees que ganan los partidos algo diciendo cifras que no son? ¿Crees que pagan cuotas, por ejemplo, a gente que no es del partido? Pero bueno, ahí está. Ya un día me apuntaron y como la cuota la siguen pagando, ¿no será que estos partidos igual lo hacen por subvenciones y esas subvenciones igual habría que eliminarlas? Hombre, evidentemente. Bueno, las subvenciones creo que no tienen nada que ver con la militancia, pero sí que es verdad que el hecho de que un partido tuviera, porque es lo que dices, muchas veces una cosa es la contabilidad que nos muestran y otra cosa es la realidad, ¿no? Pero el hecho de que digan que tienen 800.000 militantes o que tienen 1 millón de militantes, pues eso supone, digamos, una repercusión a nivel social mucho mayor de la que tendrían si dijeran realmente que tienen 20.000 militantes, ¿no? Es decir, ese es el tema importante aquí, ¿no? Es decir, claro, porque si fuera así, realmente después ocurriría lo que ocurre, ¿no? Que al final los partidos políticos no son más que una organización al servicio de unas pocas miles de personas, ¿no? Que son realmente al final los que ostentan los cargos. Ya no hablo de los cargos a nivel institucional importantes, sino el concejal de turno de un ayuntamiento, de un municipio de 5.000 habitantes, etcétera, ¿no? Que ya incluso a lo mejor están cobrando un sueldo y ya viven de ese cargo que tienen, ¿no? Es decir, que eso deberíamos mirar porque es lo que estamos hablando muchas veces, ¿no? Eso lo hablaremos, si no te importa, ya en siguientes programas, puesto que hoy ya vamos justos de tiempo. Bueno, ya estamos terminando, José Antonio, te agradezco mucho tu participación y les emplazo a todos, espero que les haya gustado. Si no les ha gustado, lo pueden decir perfectamente, libertad para todo. Y sobre todo, lo que tenemos que tener claro es que somos críticos. Podemos criticar, podemos opinar sobre todo, y les esperamos para que ustedes opinen, valoren y para enseñarles y hacerlo de una manera pues un poco diferente. Así que nos despedimos los policríticos. Adiós. Adiós, muchísimas gracias a todos.